La barrerita de las autopistas del Curro la conociste en la primera emisión de este programa, en la primera emisión de Brotes Verdes. Nosotros acá te contamos cuando empezaba a cocinarse, en 2017, el acuerdo de renegociación más escandaloso, el robo más escandaloso que hayan hecho los empresarios socios de Macri, en este caso concretamente socios quiere decir que compartían el directorio, con las autopistas, con los dos accesos más transitados a la ciudad de Buenos Aires. Es un negocio que, bueno, tiene larga data, pero que ahora suma un nuevo capítulo, un nuevo episodio que te vas a enterar esta misma noche. ¿Cuándo empieza? Allá por los años 90, cuando Macri fue personalmente CEO de Autopistas del Sol, después de que la bautizó así su padre, Franco Macri. Durante todos los 90 estuvo el grupo Macri ampliando la Panamericana con sus socios italianos y españoles y cobrando ese peaje, que en 2001 se especifica porque desaparece la convertibilidad. ¿Qué hace el grupo Macri? Vende un 25% de las acciones de Ausol y se queda solamente con el 7%. Tenía un tercio al principio. En la especificación, la evaluación, se llevan puesto todos los contratos. Se dan las primeras subas de peaje post-convertibilidad recién en el año 2006 y en 2015 empieza lo jugoso de esta historia. Todo este tiempo, hasta 2015, desde 2000 hasta 2015, tuvieron que, bueno, que un poquito de suba de peaje, que otro, que reclamo, que juicio, que va, que viene. En diciembre de 2015, cuando ya se sabía que asumía Macri, presenta a Ausol un reclamo en el CIADI, en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, en Suiza. Y entonces, con ese reclamo bajo el brazo, dice, ahora me van a tener que indemnizar por todo lo que no cobré desde el 2001 y me lo van a pagar además los usuarios. ¿Qué pasa apenas asume Macri? La acción de Autopista del Sol se triplica de 5 a 15 mangos. Macri inmediatamente aumenta los peajes, 66% en Panamericana, 50% en Acceso Oeste, todavía manteniendo las acciones. Y cuando vuelve a hacerlo, al año siguiente, después de hacerlo, vende el 7% que todavía mantenía desde el año 2001 en la empresa. Claro, la acción, esto es increíble, la acción que cuando asumió Macri valía 5 pesos, 2 años después, perdón, 1 año y medio después, valía 75 pesos. Entonces Macri vende su participación en 20 millones de dólares. Claro, fue tan escandaloso que terminó renunciando en ese momento Carlos Balbín como procurador. El procurador es el abogado del Estado, el procurador general del Tesoro. Asume Bernardo Sarabia Frías, que era el que estaba dispuesto a ponerle el gancho al negocio final de los ex socios de Macri. Lo denuncia Margarita Stolbizer en ese momento por esto de aumentar el peaje y después vender las acciones, pero lo que se cocinaba era mucho más jugoso. Lo estaba cocinando Javier Iguacel, la renegociación con Autopista del Sol y del Oeste y la extensión del contrato hasta 2030. ¿Por qué digo que es mucho más jugoso? Porque ese era un negocio de 20 millones de dólares. Este fue un negocio de 750 millones de dólares. Y ahora te vas a enterar por qué en realidad tuvo 120 millones más. Empieza en ese momento a escalar el escándalo, nosotros ya lo habíamos denunciado, como les digo, a principios de 2017, seguimos durante 2018 y en 2018 Dietrich cierra la negociación, les estira la concesión hasta 2030. ¿Qué dice ese acuerdo integral de renegociación? Lo que dice es, señores, acá hay una deuda que le tenemos que pagar a esta gente, los ex socios de Macri, esa deuda es de 500 palos con una, 250 con la otra y se la van a pagar ustedes, los usuarios, con 2 aumentos de peaje por año, siempre por encima de la inflación, y además, no solo por encima de la inflación, sino sin compromisos de obras a partir de ahora. ¿Por qué? Porque es todo cobro, todo cobro. Cada año les reconocen un interés del 8% en dólares sobre esa deuda que ellos dicen que mantenemos con las empresas, y por eso es que le extienden la concesión hasta 2030, porque en este lapso, hasta 2030, en estos 10 años que quedan, se tienen que cobrar eso que dicen que les debemos. Bueno, Duhovne rechaza intervenir porque intuye el escándalo, aduce que no le corresponde, aprueba a Bernardo Sarabia Frías, que es otro de los que luego sería procesados en la causa, junto con Javier Iguacel y Guillermo Dietrich. La renegociación incluye todas esas ventajas. Hay una muy irritante, la de las barreras.
Viste que antes, cuando había más de 100 metros de cola en las cabinas de peaje, tenían que abrir, se levantaba. Bueno, esto ya no pasa más. Se levantaba así y pasaban todos los autos. Ahora están siempre bajas, aunque haya 3 cuadras de cola o mucho más. En junio de 2019 se da la denuncia de los diputados del Frente para la Victoria, en ese momento llamado así, recae en Canicova Corral y Stornelli, después se la pasa a la jueza Capuchetti, que es la que la tiene todavía ahora, no avanzó más allá de que hubo allanamientos de oficinas, y el gobierno de Alberto Fernández no solamente no les quitó la concesión, sino que hoy, en el boletín oficial, publicó un aumento de peajes que se le aplica a estas concesionarias. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Esto es lo que ya se sabía. ¿Qué es lo nuevo en todo esto? Lo que está acá. Lo que está acá. Este bodoque es una pericia contable del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, o sea, una perita que es la perita de la Corte. Ahora la vas a ver, tenés la carátula ahí para ponerlo en destacado, Rodo. La perita es la perita que designó, ahí lo tenés, mirá, la Corte Suprema de Justicia, por sorteo, ¿eh? Y esta es una causa que empezó en 2018, que es anexa a otra causa que llevan el juez Casanelo y el fiscal Federico Delgado. ¿Qué es lo que dice esta pericia contable de 485 páginas que entró hace 2 semanas a la Fiscalía de Delgado? Por ahí tenés, la pericia es la respuesta a las preguntas que formuló Delgado y su equipo, y por eso es un mamotreto de 485 páginas. ¿Qué es lo que dice? Que además de haberles reconocido esa deuda que le vamos a pagar en peajes hasta 2030, que además de eso, el Estado argentino le giró cerca de 120 millones de dólares a los ex socios de Macri, porque se habían acumulado en un fondo compensador creado en 2012 para hacer obras. El fondo se llama RAE, Recurso de Afectación Específica. Y fíjate vos, es impresionante el monto. Lo tenemos en una de las 2 placas que preparamos, Rodo. Es impresionante. Este es el destacado de lo mismo. La placa muestra la cantidad de guita que cada una de las 2 recibió. Autopistas del Sol recibió este dinero. 74 millones de dólares. Esto es en pesos a 38,80 más o menos, que era el valor que tenían en el momento de la renegociación, en 2018. Fíjate vos cuánta agua ha pasado también bajo el puente, ¿no? 40 mangos el dólar. Ausol recibió en ese momento esa plata, 2.849 millones de pesos, que se habían acumulado de esta guita, pedacito del peaje, RAE, que se pagaba para compensar lo que no subía el peaje en términos generales. El Grupo Concesionario del Oeste, otros 37,2 millones de dólares. Fíjate vos, cómo más de 100 millones de dólares adicionales a los que ya le habían reconocido embolsan de manera inmediata en la renegociación. Y el otro escándalo que surge de esto, de esta pericia, es el de las multas. Durante todo lo que duró la concesión, sistemáticamente el Estado, antes el órgano de control de concesiones viales, luego la Dirección de Vialidad, todo el tiempo le ponía multas a Autopista del Sol y a Autopista del Oeste, bueno, porque no pagaban el canon. Decían, yo no cobro el peaje en dólares que me prometiste, yo no pago el canon. Bueno, entre 2004 y 2015, según surge de acá, de esto que hicieron los peritos contadores de la Corte, tenía peritos de todas las partes, pero digo la Corte porque es la prueba de institucionalidad máxima que tiene esta pericia contable. Todavía no la pidieron del juzgado de Capuchetti. Está en otro juzgado, el de Casanelo, repito, porque es de otra causa, donde está complicado un personaje muy denunciado del kirchnerismo, que fue Gustavo Gentili. Un personaje que a esta historia concretamente no hace. Pero entre 2004 y 2015, lo que surge de acá es que por incumplir el contrato de concesión tuvieron 465 multas los de Autopista del Oeste, 713 multas los de la Panamericana, los de Autopista del Sol. Y después no tuvieron ninguna más.
cuando asume Macri, deja de ponerles multas mágicamente según surge de acá y según debería investigar también la doctora Capuchetti, porque supongo que habrá sido también otro favor de Dietrich. Las últimas penalidades las tenés ahí, las últimas que recibieron, las últimas multas que se les cobraron fueron el 5 de agosto de 2015 en el caso de Autopistas del Oeste y el 31 de mayo de 2016 en el caso de Autopistas del Sol. Si incumplían con el contrato, no le importaba a nadie. Ahora, si había una parte del contrato que ellos decían que se estaba incumpliendo, ahí sí, les estiramos la concesión hasta 2030. Cuarentena nacional y el informe sobre el voto